mi nombre es Claudia Márquez. Yo trabajo en Kaleidos, que es una empresa que fundé casi ya hace 4 años con mi hermana. Y bueno, les voy a hablar un poco de cómo trabajar. Digamos que si tienen un proyecto, una idea, una forma de trabajarles con una plantilla, que es una forma, como dijo Álvaro, fácil de comenzar. Normalmente es más rápido de sacar el proyecto y por ende muchas veces abarata costos. Ya, entonces digamos que cuando comenzamos a trabajar con un cliente, lo primero es involucrarnos con ellos y digamos que entender cómo vamos a trabajar juntos. Entonces, siempre cuando comenzamos, hacemos primero una definición de objetivos, que el objetivo es entender, digamos, qué quiere hacer el cliente. O sea, queremos saber, oye, tu web, ¿para qué la vas a utilizar? ¿Qué quieres lograr con tu web? ¿Quieres, no sé, vender un producto o vender un servicio, ofrecer un servicio que tienes? ¿Y a qué público va dirigido? O sea, si va dirigido tal vez para amas de casa es diferente que decir que va dirigido para universitarios. Entonces, en base, digamos, que a esas decisiones, nosotros después cuando estemos, digamos, que implementando el sitio web, vamos a tomar, digamos, que decisiones distintas en cuanto, por ejemplo, qué plantilla vamos a utilizar o qué opciones te vamos a presentar. Entonces, siempre es bueno entender, digamos, que al cliente qué es lo que qué es lo que quiere lograr. Y digamos que una vez que ya entendemos lo que quiere, o sea, ya tenemos una idea de cuál es la página web que tiene en mente, lo que hacemos es definir un alcance. Que esto es algo muy importante y que deberían hacerlo tanto si trabajan con una agencia o como si trabajan con una persona freelance, es tener bien claro qué se va a construir. Si lo tienen claro desde el principio, normalmente se pueden evitar muchos problemas o malentendidos. Una de las cosas, digamos, que se tienen que tener en cuenta cuando se hace este alcance es bueno, qué características técnicas se van a necesitar. O sea, si estamos hablando de una plantilla de WordPress, bueno, estamos definiendo, estamos diseñando un WordPress, vamos a hacerlo con una plantilla que vamos a comprar, te vamos a ayudar a elegir. El alcance funcional y no funcional se refiere a lo que va a hacer la web. Un alcance funcional es, digamos, que a nivel de funciones que va a poder hacer el usuario final. O sea, va a poder entrar a tu página web, hacerle clic en un producto, añadirlo al carrito de compras, o va a poder llenar un formulario para que una persona de ventas lo contacte. Eso es, digamos, que las funcionalidades que tiene tu sitio web. Y después el alcance no funcional es, digamos, que un tema un poquito más técnico, es decir, según el requerimiento de tu página web y los objetivos que tienen, bueno, te vamos a recomendar ponerlo en un servidor web. Y aquí es bueno, digamos, que ya empezar a definir, oye, la agencia va a comprar el servidor web o tú vas a comprar el hosting y simplemente nos vas a pasar los accesos para subirlo por FTP. Entonces se define, ya necesitamos un servidor web, un servidor de correo, se define, digamos, que todas las piezas técnicas que se necesitan para que la web pueda funcionar al final del proyecto. Después se habla de los recursos asignados. O sea, nosotros como agencia podemos tener varias personas trabajando en este proyecto. Normalmente, si es una web con plantilla, vamos a tener algún tipo de comunicador o diseñador que va a ser como que el que va a ver la plantilla y va a decir, bueno, según este contenido que me estás entregando, deberíamos ponerlo esta foto más grande, con este texto lo podemos resaltar para que llame más la atención, cositas así. Y probablemente si la plantilla que están utilizando, la van a mantener un poco tal cual. Puede ser un desarrollador un poco más junior que simplemente pueda ayudar a esconder cosas o cambiar estilos simples, porque de por sí es difícil encontrar una plantilla que de frente sirva perfectamente, siempre necesitas como que un poquito de programación. Y bueno, depende de lo que se definen los objetivos, también nos vamos a dar cuenta si, podemos usar una plantilla por defecto, o sea, una plantilla y sabemos que no tenemos que hacerle muchos cambios, o si vamos a necesitar utilizar tal vez un plugin especial que quieran utilizar, tal vez quieran hacer una página tipo Airbnb y hay plugins para WordPress para hacer eso. Entonces, si vamos a elegir eso, tal vez necesitamos a alguien con un perfil más senior que sepa cómo integrar ese plugin en una plantilla que no tenga, digamos, que esa definición. Digamos que en base a los recursos asignados y digamos que tus objetivos y cómo se puede trabajar es que va a afectar el plazo del proyecto y digamos que el costo. Otro tema también para definir es por ejemplo, quién va a escribir los contenidos. Si el cliente nos da los contenidos o si nosotros tenemos que, digamos, que trabajarlos, escribir el copy, ver, como les comentaba, todo el tema de SEO, eso también, digamos, que es un recurso extra. También
son más horas de trabajo, entonces también afecta el costo. Y bueno, al final el tiempo de desarrollo, o sea, siempre se comienza con un cronograma y digamos que especificando las fechas de ciertos entregables y cuándo va a salir el proyecto. Y bueno, finalmente, considerando todas estas cosas, se hace un presupuesto y digamos que se habla de las condiciones de pago. Normalmente nosotros trabajamos como con 50% de adelanto y 50% al finalizar el proyecto. Pero digamos que entre más claras se tengan las cosas, es más fácil saber cuánto va a costar tu proyecto y durante el proyecto no tener problemas de que tú esperabas que se iba a hacer algo y no se va a hacer porque no estaba bien puesto. Entonces, digamos que una vez que nosotros ya sabemos qué quiere el cliente, normalmente nosotros somos los que, según digamos, que el público que nos has contado, lo que quieres hacer, vamos a ir a buscar una plantilla de WordPress. El primer, digamos, que lugar para iniciar es ThemeForest, que es uno de los sitios más grandes para comprar plantillas de WordPress. Una plantilla de WordPress probablemente cuesta entre 40 y 60 dólares. Digamos que ese es el precio en sí de la plantilla y después, bueno, está todo el tema de implementarla y hacerla funcionar. Este es el mejor sitio para empezar, tiene un montón de opciones y de todo tipo de proyectos. Y bueno, les voy a contar, digamos, que un caso que trabajamos en la empresa con un cliente que hicimos una web, digamos, que basada en una plantilla de ThemeForest. Entonces, este cliente se llama Vex, vende cartones de realidad virtual de Google Cardboard, los personaliza y digamos que los vende al público y también los vende a empresas personalizadas para campañas. Entonces querían una web tipo carrito de compras donde pudieran vender estos visores al público en general. Entonces, digamos que en base, entendiendo que es como algo un poco tecnológico y digamos que están vendiendo algo, que también significaba que estábamos buscando una plantilla que funcionara con WooCommerce, que es el carrito de compras de WordPress. Normalmente lo que hacemos es, digamos, que presentarle 3 opciones al cliente, digamos, qué diseño puede utilizar o qué plantilla podría funcionar, y en base a eso, digamos, que el cliente ya elige cuál quiere. Estas son, les voy a enseñar como que las plantillas que le mandamos para que eligiera. Esta fue una. Esta de aquí fue la que en realidad al final le escogió, y si se dan cuenta va a ser muy similar a lo que ha quedado al final. Digamos que tiene una parte para mostrar los productos en el homepage, este banner grande y una sección de blog. Y lo interesante de este cliente es que sí pudimos, digamos, que elegir la plantilla y ceñirnos bastante a ella. No quiso hacer, digamos, que muchas modificaciones extras o cosas especiales, y eso, digamos, que lo que hizo fue que el proyecto se hiciera más rápido y en menos costos, que era algo que ellos tenían en mente. Y bueno, esta fue otra plantilla más que le presentamos, que era un poquito más amable, pero al final se quedaron como que con la versión un poco más tecnológica. Ya, entonces, una vez que ya hemos definido el proyecto, el presupuesto, el alcance está aprobado, y digamos que ya sabemos qué plantilla vamos a utilizar, empezamos con el proceso ya interno de desarrollo, con el proceso de implementación. Entonces, digamos que una de las cosas que se hacen en ese momento es, ya sabiendo qué servidor vamos a utilizar, es, digamos, configurarlo e instalar WordPress, instalar la plantilla, instalar los plugins necesarios. Bueno, y un poco les comento lo que se ha hablado un rato. Hay como que 2 opciones principales, o servidores compartidos, que es básicamente que tu página web va a estar en un mismo servidor con un montón de otras páginas web, que es una buena opción si estás comenzando y no vas a tener mucho tráfico o no sabes cuánto tráfico vas a tener y quieres mantener los costos bajos. Y la otra opción es usar servidores en la nube o servidores tipo VPS. Y bueno, la diferencia entre un VPS y la nube es que normalmente un VPS es una computadora virtual en un servidor y normalmente te lo alquilan por un mes o por 12 meses, pero te dicen ya, esta es una computadora virtual y tiene un CPU y 4 GB de RAM. Y como estás en un contrato con ellos de esa VPS, tú no puedes decirle, oye, quiero más RAM o quiero una máquina más grande. O sea, lo puedes hacer, pero probablemente demore más tiempo y tienes que cambiar como que muchas cosas y pagar distinto. Lo que hace la nube es que
puedes pedir ese cambio instantáneamente. O sea, cuando se refieren a demandas, es que si tú tienes un servidor corriendo ahorita con 4 GB de RAM, le puedes poner stop, le dices quiero una instancia más grande, le pones start y desde ese momento recién te están cobrando la instancia más grande. Entonces tienes la opción de escalar tus servidores o pedir servicios a demanda en cualquier momento. Digamos que eso es lo que hace la tecnología de la nube. O sea, un servidor VPS es como, por ejemplo, te da mucho más control porque tú ya tienes el acceso al sistema operativo. Por ejemplo, en el ejemplo que decía Álvaro con las webs de Hackspace, ellos tienen un VPS donde instalan muchas páginas web y tienen más control sobre las cosas que están instalando. Porque es como si tú tuvieras como que los accesos de administrador de tu computadora y le puedes instalar, si un día quieres instalarle PHP, le puedes instalar PHP y el otro día quieres Python, le puedes instalar Python. Que es la diferencia con un servidor compartido que normalmente ya viene como que una cajita y es bien difícil pedirle a tu proveedor que te ponga una cosa más o un lenguaje más. Es tener como que te da como que unas máquinas virtuales con esos sistemas operativos instalados. Entonces tú puedes ver cómo tu web se ve realmente en un iPhone sin tener un iPhone. Y eso como empresa es algo que nosotros digamos que tenemos para todos los clientes con los que trabajamos. Por el hecho es que queremos saber que, oye, si tu página web se va a ver bien y en caso salga a producción, o sea, se lance y tú me digas, oye, me está saliendo mal en Internet Explorer 8 en la computadora de mi casa, lo que yo puedo hacer es, en el navegador que tú me has pedido, lo voy a revisar cómo se ve en esta herramienta sin yo tener necesariamente instalado en mi computadora Internet Explorer 8 porque hay tantos navegadores y tantos dispositivos que es imposible pues, tenerlos todos o trabajar como que prestándote los dispositivos de la gente. Entonces, esto es como que una herramienta básica que tenemos nosotros y simplemente es parte ya de nuestro flujo de trabajo. Y digamos que una vez que ya lanzas tu página web, está un tema de monitoreo. O sea, cómo monitoreas que tu página web está respondiendo bien y que no tiene errores. Nosotros usamos 2 herramientas. New Relic básicamente te analiza todo tu comportamiento general de tu aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí, este es el New Relic de un cliente nuestro, que es una página web que está hecha en PHP con HTML y CSS. Usa otro CMS distinto a WordPress, pero finalmente es PHP, y te dice, ya mira, estos son los tiempos de respuesta de tu página web. Esto está respondiendo ahorita, digamos que en 312 milisegundos en general, que está bien porque es una web que conecta con varios servicios on-premise de la empresa. Entonces, es un tiempo de respuesta inicial bastante aceptable. Entonces, en caso de que haya un error y nos ha pasado de que algo no responde bien, por ejemplo, nos pasó que sus servicios internos que conectábamos como que con su sistema de tareas, su sistema de manejo de personas y horarios, dejó de funcionar porque su servidor local, digamos que dejó de, o sea, el CPU se fue al máximo, se cayó el servidor. Cuando yo entré aquí, vi que, digamos que la parte verde, que son servicios externos, estaba como que gigante. Entonces dije, ya mira, ahí está el problema. El problema es un tema de los servicios externos. También podría ser un tema, de frente sé que es un tema de MySQL. O sea, sé que es un tema con mi base de datos. Entonces, ante un problema o ante una caída, yo puedo, identificar mucho más rápido lo que está pasando y darle una solución más rápida. A que simplemente te llamen y te digan, oye, se cayó la página web y no sepas qué hacer. Es algo como que te ayuda a monitorear. Y después hay otra herramienta que se llama Sentry, que es un tema de log de errores. O sea, que es muy útil trabajarlo tanto que lo tengan los clientes y los desarrolladores. Es básicamente qué pasa si hay un error, por ejemplo, del lado del cliente, en el lado del JavaScript. Ese error se va a quedar en la computadora de la persona porque no viaja hacia el servidor. Entonces, tú como desarrollador tal vez te dicen, oye, la página web me está funcionando mal. Pero tú como desarrollador dices, no, oye, en mi computadora sí se ve bien. Entonces, esto es lo que te permite es manejar todos los errores que están pasando en producción y tú decir, por ejemplo, este error está pasando solo en navegadores Android 4.4, para que digamos que te dice exactamente qué versión de Android, inclusive si es una web con usuarios y contraseñas, puedes loguear qué usuario fue el que tuvo el error. Entonces, es muy útil para identificar problemas y poder reproducirlos. Y también a nivel
de desarrollador es muy útil porque te dice exactamente en qué línea de código falló la aplicación. Entonces es mucho más rápido poder diagnosticar un error. También, o sea, es mucho más fácil tener estas herramientas y que un cliente te llame y dice, oye, está pasando algo, o inclusive darte cuenta tú proactivamente. O sea, si tú tienes esta herramienta, te mandan correos electrónicos y tal vez es un error que solo le pase a un usuario en un flujo muy particular, pero igual ya lo tienes en cuenta. Entonces, lo puedes arreglar antes de que le suceda a más usuarios o de que ya se vuelva, digamos, que un error que ya está afectando a tu marca. Entonces, digamos que estas son las herramientas que utilizamos como para monitorear y solucionar los bugs que se puedan presentar.